Dentro del contexto educativo, la familia es un elemento primordial para la formación del alumno. La parte formativa del docente y la influencia de la misma sociedad ha contribuido al cambio en las técnicas y métodos de enseñanza. La educación social involucra una interacción entre sociedad, alumno y docente, siendo el alumno la parte central del proceso educativo. Para ello, el contexto en el cual vive determina sus valores, actitudes y su forma de ver la vida. El constructivismo sostiene que el pensamiento humano está de forma activa y dinámica, en donde el individuo va adaptando y modificando su objeto de estudio. El constructivismo es una teoría basada en experiencias propias, construyendo así una interpretación personal basada en tales experiencias que le dan significado real a las cosas. Una experiencia previa para comprender y moldear su propio aprendizaje. El docente participa dentro del proceso educativo en lugar de solo transmitir conocimientos. La pedagogía crítica planea la información y formación en las escuelas, siguiendo a Freire un mundo real contra el mundo de las apariencias. Por lo tanto, Henry Giroux, en donde los esfuerzos conjuntos entre alumnos y maestros deben de estar reforzados unos con otros. Entonces, las teorías educativas representan un estudio real de cada autor, respetando su postura frente a la educación en el aula. Los contextos actuales demandan mayor profesionalización de su plantilla docente. La etnografía crítica, basada en conocimientos, valores, sociedad, cultura e historia, es considerada descriptiva, en la cual se cuestionan algunas o partes de las aseveraciones que están dentro de las diferentes teorías formando parte de la antropología. Podría decirse que las teorías educativas, como un marco referente dentro del sistema de enseñanza-aprendizaje, le permite al docente tener las herramientas para usar técnicas y formas de enseñar al alumno, en las cuales se hacen indagaciones a conciencia y basadas en un sustento pedagógico. A continuación, les presentamos el documental Teorías Educativas, esperando sea de su agrado y logremos una construcción de ideas propias acerca de este tema indispensable en las instituciones educativas. Generalidades de la teoría constructivismo. El constructivismo es una posición compartida por diferentes tendencias de la investigación psicológica y educativa. Entre ellas se encuentran las teorías de Jean Piaget, Lev Vygotsky, David Ausubel y Jerome Bruner. El constructivismo asume que nada viene de nada, es decir, que el conocimiento previo da nacimiento a conocimiento nuevo. El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una persona que aprende algo nuevo lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Cada nueva información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto. Como resultado, podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo. Por el contrario, es un proceso subjetivo que cada persona va modificando constantemente a la luz de sus experiencias. Se pueden destacar dos de los autores más importantes que han aportado más al constructivismo: Jean Piaget, con el constructivismo psicológico, y Lev Vygotsky, con el constructivismo social. El constructivismo de Jean Piaget, o constructivismo psicológico, sostiene que el individuo con su cerebro cuasi omnipotente genera hipótesis, usa procesos inductivos y deductivos para entender el mundo y poniendo estas hipótesis a prueba con su experiencia personal. El motor de esta actividad es el conflicto cognitivo, una misteriosa fuerza llamada deseo de saber, nos irrita y nos empuja a encontrar explicaciones al mundo que nos rodea. Esto es, en toda actividad constructivista debe existir una circunstancia que haga tambalear las estructuras previas de conocimiento y obligue a un reacomodo del viejo conocimiento para asimilar el nuevo. Así, el individuo aprende a cambiar su conocimiento y creencias del mundo para ajustar las nuevas realidades descubiertas y construir su conocimiento. Estamos en el Jardín de Niños Ramón López Velarde con la compañera Gabriela Aguilar Guerrero. Ella es
Ella es maestra de educación preescolar y nos va a comentar un poco sobre su trabajo que realiza con sus pequeños de preescolar. Maestra, ¿usted conoce alguna teoría de educación? Sí, conozco la de Emilia Ferreiro, que es de escritura, y también conozco a Miriam Nemirovsky, ¿sí? Vamos a dar un vistazo a lo que más o menos uno logra leer para poder ir llevando a la práctica las teorías de estas grandes importantes personajes, ¿verdad? Como son Emilia Ferreira y Miriam Nemirovsky, ¿verdad? Con lo que es el lenguaje escrito. El desarrollo de la inteligencia y su construcción social. Una de las contribuciones esenciales de Lev Vygotsky ha sido la de concebir al sujeto como un ser eminentemente social y al conocimiento mismo como un producto social. De hecho, Vygotsky sostiene que todos los procesos psicológicos superiores como la comunicación, el lenguaje y el razonamiento se adquieren primero en un contexto social y luego se internalizan. Pero precisamente esta internalización es un producto del uso de un determinado comportamiento cognitivo en un contexto social. Los conceptos esenciales en la obra de Vygotsky, según sus propios términos, son la zona de desarrollo próximo, que no es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema. Se aprende con la ayuda de los demás, se aprende en el ámbito de la interacción social y esta interacción social como posibilidad de aprendizaje. Como lo veremos en el siguiente video, donde se destaca claramente cómo a través de la interacción social se pretende la posibilidad de un nuevo aprendizaje. Vamos a ponerle mucha atención a don David porque él también sabe mucho. Miren, mis hijos, así como ustedes, yo también tuve que ir a la escuela. Nada más que antes no había jardín de niños aquí, no había escuelas. La primaria nada más había hasta tercer año. Entonces yo tuve que ir a estudiar a Guadalcázar, la primaria. Nada más estudié primero aquí. Me fui después a todo, hasta sexto. Después me tuve que ir a Cerritos. ¿Y saben a Cerritos algunos? Tuve que ir y me iba a caballo o en bicicleta para estudiar hasta Cerritos, la secundaria. Después tuve que ir hasta San Luis para estudiar un poquito más la prepa. Y bueno, pues qué bueno que ahora hay jardín de niños con ustedes, qué bueno que hay escuelas para que no vayan tan lejos y no dejen a sus mamás. Miren, yo, gracias al estudio que tuve, logré ser presidente en Guadalcázar y ojalá que aquí haya muchos presidentes. Yo creo que varios de ustedes algún día sean presidentes. Hicimos cuando yo estuve muchas obras importantes como la carretera, maestra, como la extensión de la red de agua potable y muchas cosas que hicimos en el municipio. Y ojalá que ustedes, así como que le echen ganas y que al rato alguno de ustedes sea presidente. Mire, la maestra me invitó para que les hable de Ábrego, de aquí donde vivimos. Aquí, antes cuando
antes de que vinieran los españoles, una gente que nos vino a invadir, había grupos de gente que se llamaban, nuestros abuelos ya se llamaban guachichiles. 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 Era gente que andaba... En este proceso de aprendizaje constructivo, el profesor cede su protagonismo al alumno, quien asume el papel fundamental en su propio proceso de formación. Es el mismo quien se convierte en el responsable de su propio aprendizaje, mediante su participación y la colaboración con sus compañeros. Es el propio alumno quien habrá de lograr la transferencia de lo teórico hacia ámbitos prácticos situados en contextos reales. El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. En este aspecto, el modelo de Vygotsky no se separa de Piaget, aunque hemos de reconocer que va más allá de él. El maestro deberá ser capaz de determinar la zona de desarrollo próximo en la que se encuentra el niño y formular en relación a ese nivel los objetivos que se propone lograr en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El nivel de desarrollo potencial es determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con un compañero más capaz. Esta idea se destaca en el siguiente video, donde dos alumnos de preescolar interactúan entre sí como apoyo para el logro de un aprendizaje. Así. Listo. Porque me está llegando a esta parte. Así se sentería toda la otra. Ya lo puedo quitar. Hola la otra. Tengo como Tipos de aprendizaje de Ausubel. Ausubel considera el aprendizaje significativo como aquel que le es útil al alumno para resolver un problema. Es la integración y la organización de información en la estructura cognitiva del alumno. Además, nos dice que los aprendizajes previos son los que deben estar antes del aprendizaje significativo, y estos van enganchados o conectados con significativos. Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por exposición, ya que éste puede ser igual de eficaz. Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento como estrategia de enseñanza y puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo. Lo importante es lograr un aprendizaje significativo incorporando nuevos conocimientos de forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. La operacionalización de Brunner. El aprendizaje es un proceso activo en el que los educandos construyen nuevas ideas o conceptos basados en el conocimiento pasado y presente, por la selección y transformación de información, construcción de hipótesis y la toma de decisiones, basándose en una estructura cognitiva, esquemas, modelos mentales, etc. Para ello, los lleva a ir más allá de la información disponible. Como la experiencia de Brunner es sobre la instrucción en clase, el instructor debería entusiasmar a los estudiantes en descubrir principios por sí mismos. El instructor y los educandos deben comprometerse en un diálogo activo para que la enseñanza de la información sea aprendida en un formato apropiado del estado de entendimiento del educando. Brunner ha desarrollado una teoría constructivista del aprendizaje, en la que, entre otras cosas, ha descrito el proceso de aprender, los distintos modos de representación y las características de una teoría de la instrucción. El aprendiz interactúa con la realidad organizando los ímpetus según sus propias categorías,
posiblemente creando nuevas o modificando las preexistentes. Las categorías determinan distintos conceptos, entonces el aprendizaje es un proceso activo de asociación y construcción. La etnografía es el estudio descriptivo de la cultura de una comunidad o de alguno de sus aspectos fundamentales, bajo la perspectiva de comprensión global de la misma. La concepción de etnografía como recurso metodológico en educación comenzó en los años 80, a través de los trabajos de Elsie Rockwell y Justa Speleta. Cuando la crisis financiera comenzó causando el cierre de escuelas, por ello los sectores preocupados por mejorar la educación desarrollaron nuevos modelos de investigación, dando paso a los estudios cualitativos como la etnografía, que está acompañada de herramientas metodológicas como la observación, el registro y explicación. Cabe mencionar que la etnografía es una forma de generar e interpretar la información, que nació por necesidades del objeto de estudio inicial, las culturas indígenas y las minorías étnicas. La etnografía, dentro de la investigación educativa, aporta un enfoque de los problemas educativos más amplio, rico y completo, pues hace alusión al contexto en que se producen los hechos. La etnografía educativa se refiere a un procedimiento heurístico, a un modo de investigar el comportamiento humano. La etnografía y sus variantes de diseño cualitativo ofrecen a los investigadores del área educativa alternativas para la descripción, interpretación y explicación del universo social, así como los fenómenos educativos que tienen lugar en él. Los propósitos de la investigación educativa, empleado en la etnografía como método. Una parte esencial de la investigación se lleva a cabo a través de una serie de acciones realizadas por el etnógrafo, que son mantener y desarrollar una relación con la gente para asegurar su afluencia de los datos. Uno de los propósitos de la etnografía educativa es el de conocer, interpretar o explicar los fenómenos educativos dentro del contexto escolar, dentro de los temas a investigar, dentro de los cuales se encuentran el lenguaje, la relación maestro-alumno, alumno-maestro, alumno-alumno o los diferentes sistemas simbólicos de los escenarios educativos, los sistemas de evaluación educativa. La etnografía, dentro de la investigación educativa, responde a las condiciones sociales y a sus problemas que desea resolver y que está relacionada con las teorías sociales internacionales que sustentan la investigación, relacionando así todos sus propósitos. La pedagogía crítica. Al hablar de la pedagogía crítica, sin duda hablaremos de Paulo Freire. Paulo Freire fue un brasileño muy destacado de su época. Él estaba en oposición a la educación tradicionalista. Él le llama la educación bancaria, donde era un instrumento de opresión y represión hacia el educando. Por el contrario, él propone una educación problematizadora, que sirva a la liberación del individuo, donde exista un diálogo entre el educador y el educando, donde exista una liberación del pensamiento de todos los educandos. Freire busca liberar el pensar, busca la liberación del pensamiento mediante la acción de los hombres en la tarea común de rehacer el mundo y transformarlo en un mundo cada vez más humano, es decir, busca la transformación del mundo. Paulo Freire consideraba a la pedagogía como instrumento de lucha por la liberación de los oprimidos. Su pedagogía representa una esperanza de vida para los seres humanos, una pedagogía que ayuda a superar los condicionamientos sociales en que se han visto envueltas las comunidades educativas, disminuidas con acciones sociales que han venido deformando la entidad humana a través de un clima deshumanizante, que provoca graves consecuencias en la naturaleza social. Permítanme citar una frase de Paulo Freire, que dice:
Mi visión de alfabetización va más allá del ba, be, bi, bo, bu, porque implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que está el alfabetizado o educando.